2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Un saludo muy especial a mis estudiantes de quinto de secundaria. Les habla su profesor Iván Valladares Cruz, del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, experiencias sobre el uso del suelo en nuestro contexto. Empecemos con el tema. Muy bien, mis queridos estudiantes, como les decía, nos vamos a introducir al estudio del suelo. Les traje unas pequeñas muestras que quisiera compartir con ustedes. Observamos en esa primera muestra, por ejemplo, este tipo de suelo, las características que tiene, ¿ya? Y nos vamos a fijar, por ejemplo, que es un suelo muy compactado, debido, por ejemplo, al transporte de maquinarias pesadas, tal vez al paso de animales, de personas, han hecho que este suelo vaya teniendo esta característica. Tenemos aquí un suelo, es un suelo muy suelto, ¿no? Que tiene mucha arena, por ejemplo, mucha piedra suelta. Fíjense, ¿no? La característica de este suelo, por ejemplo, no nos va a brindar, por ejemplo, la retención de humedad. Aquí tengo otro tipo de suelo, fíjense, es un suelo que tiene entre sus componentes limo, arcilla, arena y piedra, ¿no? Este suelo, por ejemplo, es muy propicio, ¿no? Para la producción agrícola, por ejemplo. Vayamos a ver este otro tipo de suelo. Fíjense, es un suelo que tiene distinta textura, distinto color. Y podemos observar, por ejemplo, que tiene mucha retención de humedad, ¿no? Seguramente hay mucha materia orgánica entre la composición de este suelo. Lo que nos va a llamar la atención ahora es, de estos ejemplos que tenemos aquí, ¿cuáles serán los suelos más propicios? Obviamente, está entre esta muestra, como les decía, que tiene entre sus componentes limo, arcilla y arena. Y también esta, que tiene mucha materia orgánica. En cambio, estos otros tipos de suelos no nos van a brindar muchas posibilidades de que tengamos una buena producción, por ejemplo, en el caso de que sea un trabajo agrícola, ¿no? Porque por estos suelos compactados no va a poder ingresar la humedad debidamente, porque el suelo también debe tener esas propiedades, ¿no? Y lo mismo va a suceder con este suelo, ¿no? Que no va a brindar también la retención de humedad, les decía, no tiene arcilla entre sus componentes y no tiene materia orgánica, que es muy vital para la producción. Muy bien, mis queridos estudiantes, seguramente estos ejemplos nos dan ya una idea de la importancia que tiene el estudio del suelo. Y nos vamos a acordar que la edafología es la ciencia que estudia estas características, la textura, por ejemplo. Las propiedades que puede brindar este suelo. Muy bien, ahora vamos a dialogar un poco respecto a la lectura del texto, donde nos habla el uso sustentable del recurso de la corteza terrestre. En nuestro contexto, en nuestro medio, vamos a relacionar la tierra con el afecto materno, el que nos brinda nuestras mamás, el cuidarnos, el mantenernos, el brindarnos calor, el brindarnos cariño. Justamente la Madre Tierra nos da esas cualidades, esas bondades, al protegernos, al darnos alimento. Por eso de ahí viene y radica la importancia de cuidar este recurso, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la producción de alimentos, que es muy importante. Sin embargo, debemos notar este aspecto. Nosotros no estamos cuidando a la Madre Tierra, no la estamos brindando esas características, por ejemplo, la de darle humedad, la de cuidarla, la de abonarla para que nos dé una buena producción. Ya, esto debido a lo que les mencionaba, al poco respeto que tenemos, esto de la sobrepoblación, esto de la sobreexplotación está generando problemas serios en el uso del suelo. Para eso debemos planificar y vamos a hacer la planeación
adecuada del uso del suelo. Nos vamos a introducir para eso primero a la reorganización espacial. Eso significa que debemos hacer un estudio antes de usar un suelo, por ejemplo. Ver aspectos, por ejemplo, como el crecimiento poblacional, que es muy importante en nuestro medio, pues la población está creciendo de manera geométrica. Por lo tanto, eso va a hacer que las actividades económicas también vayan creciendo. El urbanismo también se va extendiendo. Y eso debemos tener mucho cuidado. Para eso es muy importante hacer una reorganización espacial del suelo. Luego tenemos, entre otro punto de la planeación del suelo, la sostenibilidad. Eso significa que si yo tengo una extensión de suelo, debo cuidar, debo pensar que ese suelo me va a brindar alimentos, recursos sostenibles por mucho tiempo, por muchos años. Para eso yo debo brindar un aporte de materia orgánica. Dejar de usar, por ejemplo, muchos agroquímicos que dañan el suelo. Otro aspecto muy importante de la planeación del uso del suelo son las estructuras productivas. Debo tomar en cuenta, por ejemplo, los niveles de precipitación. Debo tener en cuenta la rentabilidad de los cultivos. También debo cuidar mucho lo que viene a ser la frontera productiva, ¿no?, de acuerdo a las utilidades de consumo de la población. Otro aspecto importante también son los criterios ambientales que yo debo tomar en cuenta. Por ejemplo, actualmente la contaminación ambiental está generando que el suelo vaya perdiendo muchas propiedades, ¿no? Luego, debo tomar en cuenta entre estos criterios ambientales, por ejemplo, la retención de humedad. Ya. Otro aspecto muy importante ahora es hacer notar las prácticas de conservación del uso del suelo. Por ejemplo, en nuestro contexto, en el altiplano, en otras regiones, ¿no?, la topografía no me va a permitir, digamos, llevar adelante una adecuada planeación del uso del suelo. Para eso se hace la formación de terrazas en terrenos con pendientes. ¿Para qué? Para, por ejemplo, reducir la erosión del suelo, esto debido al impacto de la lluvia, ¿no? Luego, aumentar la infiltración del agua en el suelo para que ésta también pueda ser utilizada por esos cultivos. Luego, disminuir el volumen de escurrimiento. Luego, desalojar las excedencias de aguas superficiales. Esto para que no vaya a velocidades no erosivas, ¿no? Son aspectos muy importantes que me permiten llevar adelante una práctica de conservación del suelo en el contexto que tenemos y debido a la topografía, como les mencionaba. Otra práctica muy importante de conservación del suelo es el equilibrio de microorganismos que debe tener. Como les mencionaba, el suelo también debe tener este componente, pues los microorganismos también nos van a brindar cualidades. Por ejemplo, la biofertilización, que es muy importante, y eso les mencionaba en un tema anterior. Por ejemplo, existen bacterias que van a generar, ¿no?, fertilizantes para que las raíces puedan absorber adecuadamente los nutrientes que la planta necesita. Eso debemos tomar muy en cuenta antes del uso de agroquímicos que dañan ese proceso de equilibrio. Ahora vayamos a ver las problemáticas que existen en el uso del suelo. En nuestro contexto también se ha visto que existe muy poca información al respecto, pues en muchas extensiones de tierra llevan adelante el monocultivo. Y el monocultivo tiene muchas desventajas. Por ejemplo, va agotando y va degradando el suelo, ¿no?, debido a que esta producción de un solo cultivo, que es reiterado por muchos años, ¿no?, se va dando. Esta situación va agotando por completo los nutrientes del suelo, va erosionando el suelo a largo plazo. Por eso es muy importante tomar en cuenta que el monocultivo tiene muchas desventajas. Otra problemática del uso del suelo también es la sobreexplotación. Como les mencionaba, ¿no?, el suelo necesita regenerarse de biocomponentes. Si no dejo que el suelo descanse por temporadas,
y voy a seguir sobreexplotando el suelo, va a llegar a erosionarse, voy a perder la calidad de producción y el suelo va a empezar a salinizarse. Por lo tanto, hay mucho riesgo de que el suelo no vaya perdiendo esa propiedad de dar una buena producción. Otra problemática muy delicada es la salinización del suelo. Esto debido al manejo incorrecto del riego, ¿no? Debemos saber bien que el riego debe manejarse, ¿no?, de acuerdo a horarios, ¿no?, tomando en cuenta aspectos como la humedad, la temperatura, ¿no? Si yo voy a empezar a usar el riego constante sin tomar en cuenta estas propiedades que les mencionaba, entonces se va a generar por el fenómeno de la capilaridad la salinización, y eso va generando un efecto negativo en la producción de un cultivo. Luego tenemos otra problemática, la compactación del suelo. Recuerdan bien en la primera muestra, ¿no?, el suelo compactado no va a brindar que se vaya humedeciendo adecuadamente. Se va perdiendo el volumen de la masa del suelo. ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, a que hay la sobrecarga de peso, ¿no?, debido a los neumáticos de los tractores, de que por ese sector habitualmente se va haciendo el pisoteo de animales, de personas, y el suelo se va compactando, y eso va generando una problemática en el uso adecuado del suelo. Otra problemática es la erosión. Se va desgastando por el proceso, ¿no?, la superficie terrestre, por ejemplo, por el agua, por acciones geológicas como el viento. Y esto va generando, ¿no?, de que el suelo vaya perdiendo bondades y cualidades. Otro problema también para la erosión, ¿no?, es, por ejemplo, la expansión de las ciudades a las áreas rurales. Esto también está generando esta problemática que debemos tomar mucho en cuenta. Y recordarles que la ciencia que estudia, que nos brinda toda esta información, es la edafología, que hace el estudio del suelo desde un punto de vista de la producción agrícola. Ya, chicos, y algo que debemos acordarnos, ¿qué es el suelo? El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. ¿Cuál es el suelo más ideal que nos va a brindar propiedades? Para eso vamos a usar un triángulo textural. Fíjense en el ejemplo que les estoy compartiendo. Tenemos ahí, en ese triángulo, los tipos de suelo. Si nos vamos a dar cuenta, hay un punto que dice franco-arcilloso. Es el suelo ideal que nos va a generar, nos va a brindar una producción adecuada, ¿no?, que debe tener los componentes equilibrados, un 33% de arcilla, un 33% de limo y un 33% de arena. En esas condiciones vamos a obtener una buena producción de suelo. Muy bien, después de toda esta explicación, espero que ahora hayamos aprendido algo muy importante sobre el uso de este recurso que es muy vital para la vida, el uso del suelo. Por eso, mis queridos estudiantes, los invito a estudiar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos vemos la siguiente clase. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.